Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, Juan está ya casi al último del Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. Amén. Amén. Una palabra muy poderosa de parte de Dios para nosotros en este día. Dice así la palabra del Señor: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidiéramos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Amén. Amén. Juan, que escribe aquí, es el mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan. Entonces Juan escribe 4 libros, 5 libros con el Apocalipsis. Él escribe el Evangelio de Juan, Primera de Juan, Segunda, Tercera y el libro del Apocalipsis. Es decir, que él escribe 5 libros. Ahora, él aquí habla acerca de la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y él dice estas palabras: si tú le pides a Dios cualquier cosa que le pidas, que esté dentro de la voluntad de Dios, Él lo hará. Y tú sabes, obviamente, porque conoces la voluntad de Dios, tú sabes que lo que le pediste, Él te lo hará. Amén. Amén. Pero tienes que saber la voluntad de Dios. Si no conoces la voluntad de Dios, ¿cómo vas a pedirle bien? No le vas a saber pedir. Por eso las prédicas anteriores hemos estado hablando de el conocimiento. Amén. Amén. El conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De la palabra. ¿Dónde vas a lograr conocer la voluntad de Dios? En la Biblia. La Biblia te va a enseñar cuál es la voluntad de Dios. Entonces, si hablamos de la voluntad de Dios, tenemos que entender que todo nace, la voluntad de Dios en este presente, todo nace en que Él tiene que salvar a la humanidad. Entonces, ahí está la base de todo. Si tú sabes cuál es la voluntad de Dios, vas a saber pedirlo. Porque ¿cuál es lo que Dios más desea? Salvar a la humanidad. Amén. Amén. Salvar a la humanidad. Entonces, si tú sabes que Dios quiere salvar a la humanidad, ¿qué le pedirías? Sabiendo que Él quiere salvar a la humanidad, sabiendo que ese es el propósito principal, sabiendo que eso es lo que está en la mente de Dios, en todo lo que Dios determina, hace, quiere hacer, todo el proyecto, todo está cuadrado para salvar a la humanidad. Encontramos en la Biblia las 7 dispensaciones. La primera dispensación
es con Adán. La segunda dispensación es con Noé. La tercera dispensación es con Abraham. Y viene sucesivamente. La otra dispensación es la ley. Y la otra dispensación es el Evangelio por medio de Jesucristo. La redención, la salvación por medio de Jesucristo. O sea, todo viene caminando conforme al propósito y proyecto de Dios. Les decía, son 7 dispensaciones y las 7 dispensaciones se han cumplido ya 6 hasta Jesucristo. Falta la última. ¿Cuál es la última dispensación? Restaurar todo, que el hombre vuelva a Dios. Esa es la última dispensación. El pecado alejó al hombre de Dios y en Jesucristo se abre la puerta para una reconciliación entre el hombre y Dios, o entre Dios y el hombre. Pero falta la última parte. ¿Cuál es la última parte en este caso? Que el hombre vuelva a Dios. Vamos a poner un ejemplo aquí de un matrimonio. Amén. Vamos a poner el ejemplo de un matrimonio. Digamos, porque Dios viene a ser el ejemplo del varón y la iglesia o la humanidad viene a ser el ejemplo de la mujer. Por eso le llama novia. La iglesia le llama novia o la esposa del Cordero. ¿De qué está hablando? De la humanidad. ¿El Cordero quién es? Dios. Allí hay como un matrimonio. Ese matrimonio, digamos que se dio en Edén. Cuando Dios crea al hombre, ¿cierto? Y crea la familia y crea la humanidad a través de Adán y Eva. Y Dios viene a ser el esposo. ¿Por qué? Porque Él cuida de la humanidad. Y el varón, ¿qué hace? Cuidar de su esposa y de su familia. Ese es el principio y el modelo que enseña la Biblia. Amén. Entonces la humanidad viene a ser como la esposa y Dios como el esposo. Pero sucede que en el ejemplo que tenemos aquí en la Biblia de las 7 dispensaciones, digamos que en 5 de ellas la mujer le fue infiel al esposo. Miren, en 5. ¿Cuál es la primera? Cuando peca Adán. ¿Cuál es la segunda? Cuando el hombre se aparta de Dios en el juicio del diluvio. ¿Cuál es la tercera? La torre de Babel, cuando el hombre desobedece, que Dios nos manda que se extiendan por todo el mundo y ellos no hacen caso y empiezan a construir una torre. ¿Cuál es la cuarta? El pueblo de Israel, cuando se rebela contra Dios. Y así sucesivamente. Entonces miren todas las veces que vemos al hombre rebelarse contra Dios y Dios tener un juicio con ellos. Es como cuando la mujer le falla al marido y el marido le da otra opción. Y después nuevamente le vuelve a fallar y el marido le vuelve a dar otra opción. Y le vuelve a fallar y le vuelve a dar otra opción. Hasta que le da una última opción, ¿cierto? Donde ya él le dice, esta es la última opción. De esta opción ya no te voy a dar otra. Entonces, ¿cuál es la última opción que Dios le ha dado a la humanidad? A través de Jesucristo. Esa es la última opción. Ya después que Jesucristo tome a los que realmente pues se entregaron a Él, el resto de la humanidad será ¿qué cosa? Desechada. Solo quedarán con Él los que lo aceptaron como su Señor y Salvador. Amén. Entonces la humanidad ha sido perdonada varias veces. 6 dispensaciones hasta el último perdón en Jesucristo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la voluntad de Dios. Pero mire, vaya captando. En base a lo que hemos analizado ahora mismo, ¿qué le pediría usted a Dios? Alguien que estaba dormido dijo, no, yo le pediría a Dios que me necesito un carro. Le voy a pedir a Dios un carro. No, ya está escuchando lo que hablamos del propósito de Dios. Porque le va a pedir un carro y Dios le va a decir, hombre, pídeme fe, pídeme sabiduría, pídeme conocimiento, pídeme un
ministerio, pídeme dones para que sirva. No es que quiero salvar a la humanidad. Quiero salvar a la humanidad y tú me vienes a pedir un carro. Quiero salvar a la humanidad y tú me quieres pedir un viaje, una vacación. Miren, cuando Jesús empieza a predicar, llega el momento que alguien le dice, o sea, predicar, a salir a hacer la obra en diferentes lugares, la obra misionera. Llega el momento que alguien le dice, Señor, deja que entierre a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y ven y sígueme. El hombre le hizo una petición a Jesús. ¿Cuál fue la petición que le hizo? Deja que entierre ¿a quién? A mi padre. ¿Y el Señor le aceptó? No le aceptó. Por eso la Biblia es clara, que si tú pides conforme a la voluntad de Dios, Dios va a responder tu petición positivamente. Pero si no pedimos conforme a la voluntad de Dios, no va a responder. O sea, no va a haber resultados. Oremos, ayunemos, lloremos, nos cortemos y botemos sangre. No va a servir ningún sacrificio. ¿Por qué? Porque no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Se levanta el pueblo de Israel para hacer rey a Jesús, para que reinara en aquel tiempo. Y Jesús le dice, no, mi reino no es de este mundo. Ellos no estaban entendiendo la voluntad de Dios. Amén. No la estaban entendiendo. Por eso es que ellos querían hacer rey a Jesús en ese mundo, y Jesús no había llegado para ser rey. ¿A qué había llegado Jesús? Si hablamos de la sexta dispensación, ¿a qué había llegado Jesús? ¿A qué vino Jesús a este mundo? A redimir a la humanidad, a derramar su sangre, a morir en la cruz. Él no vino a ser rey. Ahora es que en la séptima dispensación sí viene a ser rey. Pero antes de ser rey, él tenía que morir. O sea, salvar, redimir a la humanidad. ¿Por qué? Porque ese era el propósito de Dios. Amén. Entonces Jesús no podía salirse del propósito de Dios. ¿Por qué a Jesús todo le salió bien? ¿Por qué Jesús hizo milagros, prodigios, señales? El hombre más grande de todos los tiempos es Jesús. ¿Por qué? Porque Él se movió y todo lo que pedía y todo lo que hacía era conforme a la voluntad de Dios. ¿Ves? Por eso que todo le salía bien, conforme a la voluntad de Dios. Es más, en un momento Jesús dijo, Señor, haz que pase de mí esta copa, porque humanamente no me siento con la fortaleza para lograr este objetivo. Siento que estoy muy débil, me siento demasiado débil humanamente. Pero después dice Jesús, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya, Padre. Miren, hermano. Entonces, cuando Él decide hacer la voluntad de Dios, dice que Dios mandó ángeles. ¿Para qué? Para fortalecerlo. ¿Qué va a hacer Dios cuando te sientes débil? Si tú decides hacer la voluntad de Dios, ¿qué va a hacer Dios? ¿Te va a dejar ahí solo? No. Enviará ayuda, enviará socorro, enviará quien te fortalezca. Bueno, lo voy a repetir. Enviará quien te fortalezca. Pero si tú decides hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Amén. En la oración del Padre nuestro, que dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Pero a veces lo decimos nomás de palabra, pero a la hora de hacer la voluntad de Dios no queremos. Miren lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando Dios lo saca de Egipto, de la esclavitud, Dios decide meterlo a la tierra prometida, ¿cierto? Pero ¿qué hace el pueblo de Israel en el camino? Se rebela contra Dios.
querían un avión de pronto para cruzar. Bueno, en ese tiempo no habían aviones, pero si hubieran habido aviones, hubiesen pedido un avión. Dice la Biblia que de Egipto salieron más de 600,000 personas. Miren, 600,000 personas. Más de 500,000 de almas que salieron de Egipto. Entonces, toda esa gente venía cruzando el desierto. Y en ese cruce en el desierto, ¿cuál era la comida que tenían que comer mientras cruzaban el desierto? El maná, ¿cierto? El maná que caía del cielo. Pero ellos llegó el momento que ya no querían comer maná. Se pusieron bravos. Hombre, pero si eso solamente era una etapa. Era una etapa mientras cruzaban el desierto. Cuando llegaran a la tierra prometida, ya no iban a comer más maná, sino que ya iban a sembrar los campos y todo, iban a comer eso. A veces nosotros no queremos las etapas que Dios pone. De pronto Dios te pone una etapa en que tú tienes que venir solo a la iglesia sin tu pareja. Tú estás bravo. Hombre, yo quiero venir con mi pareja y que no sé qué. Bueno, es una etapa, espera. Espera de la voluntad de Dios. Amén. Que tu pareja va a llegar en el tiempo de Dios. Mientras tú estés aquí sirviendo solo, disfrútalo. Disfruta ese servir solo, porque de pronto Dios quiere que ahora mismo tú le sirvas primero tú, que tú te hagas un líder, que tú te hagas una persona que aprenda a vivir bajo la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo aprendamos a vivir bajo la voluntad de Dios, entonces ahí es cuando Dios va a llamar al resto de la familia. Amén. Pero enfoquémonos primeramente nosotros en la voluntad de Dios. Señor, si tú me has traído, esta es tu voluntad. Señor, ¿cuántos tenemos en la iglesia? Tantas personas. Bueno, Señor, yo creo que esa es tu voluntad. Aunque tu voluntad también es que la iglesia crezca y que muchas almas se salven, Señor. Pero hay que caminar en la voluntad de Dios. No hay que desesperarse, no hay que angustiarse, no hay que querer todo así como corriendo. Mire que Jesús le predicó a miles. Pero cuando Él fue a la cruz, habían 2 o 3 nada más ahí. El resto desaparecieron. Cuando Él dijo que ya no les iba a hacer más milagros, que ya no les iba a dar más de comer y esto y el otro, ¿qué hicieron? Se fueron. Porque ninguno quería hacer la voluntad de Dios sino su propia voluntad. Y cuando Dios nos pone a prueba, ahí es cuando se ve si queremos hacer la voluntad de Dios o la nuestra. Amén. En la prueba se ve claramente, porque el que Dios prueba, lo prueba hasta donde Él soporta, dice la Biblia, hasta donde Él humanamente entiende, conoce y sabe. Miren, María, llegó el momento que Dios la llama María, más conocida como la Virgen María. Y entonces llega el ángel y le dice: María, Dios te ha elegido para que en ti nazca el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Y María dijo: amén. Una, que María sabía lo que le estaba hablando el ángel. María no era ignorante de las cosas de Dios. María sabía que el pueblo de Israel estaba esperando el Mesías, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Lo estaba esperando especialmente el pueblo de Israel. Ella, como israelita, sabía eso. Entonces, cuando Dios la elige para que ella sea la madre del Mesías, ella no se niega a la voluntad de Dios. Ella ya estaba de novia con José, se iban a casar, y Dios la llama para ese propósito, porque tenía que nacer de una mujer virgen, y María se había cuidado en santidad, en temor de Dios, y hombre alguno no la había tocado, estaba pura. Entonces la profecía decía que el Cristo nacería de una mujer virgen, y ese era el tiempo, y era María la elegida, y ella decidió hacer la voluntad de Dios, sabiendo todo lo que se le iba a venir después, porque José se molestó y él no quiso casarse con ella. Segundo, la familia. ¿Cómo que María está embarazada? No que una mujer pura, una mujer de Dios, temerosa, y ahora está barrigona. ¿Qué le pasó?
¿Con quién se acostó? Y los vecinos, las críticas de la gente de alrededor, ¿cómo? Si María, que se creía la muy santa, santurrona y no sé qué, y ahora mírenla con la barrigota. Y no le da vergüenza, anda como persinado hubiese pasado. Y José, por otro lado, la vergüenza de José. Pero miren, cuando uno conoce la voluntad de Dios, uno ya no le preocupa lo que la gente diga, lo que la gente piensa. Uno ya no le preocupa lo que uno va a padecer, porque uno ya conoce la voluntad de Dios. Amén. Eso es lo que pasó con Jesús. Por eso es que el Señor dijo: no se haga mi voluntad, Señor. No se haga mi voluntad, Padre, hágase la tuya. Él estaba angustiado, dice la palabra, que su sudor era como gota de sangre. O sea que su angustia era grande, según la ciencia, y ha estudiado eso de por qué Jesús sudaba como gota de sangre. Dice que eso es algo de la misma tensión, de la misma angustia que tiene el ser humano, puede llegar a que su sudor bote también como gota de sangre. Mire, qué tremendo. Pero sin embargo Jesús no se negó a hacer la voluntad de Dios. A veces nosotros, por alguna cosita pequeña, un malestar o una molestia que hayamos tenido o algo, ya no queremos hacer la voluntad de Dios y venimos bravos a la iglesia a entregar el cargo. No, yo ya no quiero más hacer nada, ya ahí le entrego el cargo, papá. O si no, ya no venimos al culto. Me duele la cabeza, me duele esto, me duele el otro, me peleé con no sé quién y ya, no queremos venir más al culto. Solo venimos cuando estamos de buen humor. Solo venimos el día que comimos bien, que de pronto comimos algo sabroso y levantamos las manos al cielo y decimos: Señor, gracias porque yo comí sabroso, y sí voy a la iglesia. Pero el día que nomás como ñame y con suero, no tengo nada que agradecerle a Dios. Miren. No, eso es vivir por emoción, eso es ser cristiano emocional. Amén. Amén. El verdadero cristiano conoce la voluntad de Dios y él camina hacia adelante sin ningún problema. Sea en la abundancia, sea en la escasez, sea cualquiera sea la situación, él camina hacia adelante. Mira lo que pasa con Israel, que venían en el desierto y venían murmurando, venían bravos, que esto no quiero, que esto no me gusta, que ve esto y que lo otro, y que aquí, que allá, que Moisés no es un buen líder, que Moisés ya se volvió loco aquí en el desierto y que no sé qué. O sea, todo les parecía mal, se quejaban de todo, la quejabanza. Esos hermanos más son de quejabanza que de alabanza. Ay, hermano, miren lo que está a su costado y esos hermanos más son de quejabanza que de alabanza. No, de pronto uno se queja, pero en el secreto con el Señor. Amén. Amén. No en público, porque hacemos quedar mal al Señor. Debemos quejarnos en secreto, en su presencia. Y tenemos un dolor, una tristeza, y estamos pasando algo en secreto. Mira cómo Moisés fue en secreto y dice: Señor, yo ya no tengo más fuerzas para seguir guiando a este pueblo rebelde. Este pueblo es tuyo, Señor. Yo no le he parido, le digo así, pero él fue al secreto con el Señor. Y el Señor lo animó y lo fortaleció y le dijo: no te preocupes, Moisés, que llegamos a la tierra prometida porque llegamos. Así que vamos, sigue adelante, que ese es el propósito. Pero mientras tanto Moisés ahí va firme Moisés hacia adelante. Después se levanta Josué, que entiende también la voluntad de Dios. ¿Y qué hace Josué cuando Dios lo llama? No se niega: no, Señor, allá hay otro. No. Josué dijo: amén, Señor. Bueno, Josué, pero ahora vas a tener que coger una espada y pelear. Yo la cojo, Señor. Vamos. Se fue a pelear Josué. La voluntad de Dios. ¿Y qué dijo al final de sus días, cuando ya estaba viejo? Dijo: yo en mi casa serviremos al Señor toda la vida que yo viva. No sé ustedes, pero yo en mi casa seguiremos firmes, queriendo decir que él haría siempre la voluntad de
ante cualquier obstáculo. Amén. Estaba hoy meditando mientras hacía el tema, meditando sobre una historia de un papá y un hijo. Este hijo pues ya tenía más o menos unos 13, 14 años de edad. Y el papá estaba siempre donde el papá iba a trabajar, lo llevaba, porque el papá trabajaba así, arreglando casas, pintando, arreglando las casas, pero ellos tenían un carro. Entonces el papá se subía al carro y ya el hijo no necesitaba que el papá en la mañana lo levantara para ir a trabajar, sino que el hijo ya se levantaba. 5 de la mañana ellos ya estaban tomando desayuno, ya la mamá le hacía el desayuno. Y ese papá era de poco hablar, ese papá no hablaba mucho, él te enseñaba 1 o 2 veces una cosa y ya no te la volvía a enseñar más. Y no hablaba mucho. Entonces se levantaban, ¿cierto? Buenos días, y ya se sentaban a la mesa y empezaban a comer. Y ese papá poco hablaba, y como ellos sabían que el papá poco hablaba, ni la mamá ni el hijo hablaban mucho delante del papá, ni le preguntaban mucho, o hablaban entre ellos, pero al papá poco le preguntaban nada. Entonces terminaban de comer y ya el papá se levantaba, cogía su bolso, se lo colgaba y salía para ya irse a trabajar. Y el hijo también hacía lo mismo, sin preguntar nada, prácticamente en silencio. Se subían al carro y se iban para trabajar, sin preguntarle, papá, ¿qué lado vamos? Ni nada. Ya él nomás seguía en silencio, y el papá en silencio manejando. No decía nada el papá, de pronto un semáforo, se le atravesaba a alguien adelante, él frenaba a veces, pero nada, él no decía nada, en silencio. Hay otras personas que van renegando, que van chillando, que van hablando, pero no, el papá era una persona que prácticamente no hablaba, solo cuando era necesario. Y entonces ahí iba, hasta que llegaban donde iban a trabajar, y ya el papá abría la puerta, se bajaba el carro, el hijo también abría la puerta, el papá cogía el bolso, el hijo también el de él, y el papá caminaba y ahí el hijo caminando al lado del papá, y no se distraía con nada. Si el papá levantaba la mano y saludaba, bueno, el hijo también, pero él ahí atrás del papá. Y el papá llegaba donde iban a trabajar, el papá sacaba las herramientas, se dirigía a cierto lugar, y el hijo también ahí atento, y ahí el papá haciendo, y el hijo también ahí. El papá no me decía, alcánzame tal herramienta, ya el hijo corría, le alcanzaba tal herramienta, y el papá, y ahí coge ahí, y así. Y el papá no hablaba mucho, no había casi temas de conversación, de conversar, a menos que el papá quisiera conversar de algo, pero nada, con los amigos también, hola, ¿cómo estás? Y ya, y cruzaba 2 o 3 palabras y el papá seguía. Bueno, al mediodía, que ya les tocaba comer, y les tocaba comer en la calle, ya a las 12 del día era justo que el papá, él decía a las 12 del día, miraba el reloj y ya recogía todo, y mientras él estaba recogiendo, el papá, el hijo también estaba recogiendo, dejaban ahí, y el papá salía caminando y el hijo también atrás, se subían al carro y el hijo también se subía, y empezaba el papá en el carro a ir a buscar un lugar donde comer. Entonces ya llegaban al mismo lugar donde les gustaba comer, se bajaban, se sentaban a comer, y el papá decía, tráiganme tal comida, y el hijo también, tráiganme tal comida, y comían prácticamente en silencio. Otro día el papá nuevamente la misma rutina, y en vez de ir al restaurante mismo, eran las 12, de ir al restaurante mismo, se fue por otra calle, y el hijo lo miró nomás así, y el papá ni lo miró al hijo ni nada, él seguía manejando. Y entonces el hijo nomás lo miró, no le dijo nada, y de pronto cruzaron por otra esquina, por otra calle, así cuando llegaron a otro restaurante distinto. Y el papá se baja sin decirle nada, y el hijo lo ve que se bajó el papá, y también se bajó. Y el papá se sentó, entonces pidió una comida diferente, y al hijo le dieron una carta, y el hijo empezó a mirar, y bueno, eligió una comida también en silencio.
Y prácticamente así era la vida de ese papá con ese hijo. ¿Qué nos enseña esta historia? Que a veces Dios es como ese papá. ¿Por qué ese hijo no decía nada? Les hago la pregunta. ¿Por qué ese hijo estaba en silencio? ¿Por qué? Porque él confiaba en su padre. Era su papá y él confiaba en él. Él no le decía al papá, papá, ya van a ser las 12, ya son las 12. No, ya sabía que el papá a las 12 dejaba de trabajar y se iba a comer. Él ya sabía en la mañana a qué hora el papá se levantaba para ir a trabajar, qué día no trabajaban y él podía quedarse un poco más descansando en la casa. Él ya sabía, pero él se movía en la voluntad de su padre. Tranquilamente se movía en la voluntad de su padre. ¿Por qué? Porque él confiaba en su padre. Sabía que su padre lo amaba, sabía que su padre quería lo mejor para él, sabía que su padre le estaba enseñando en medio de todo esto a ser prudente, a no quejarse, a hablar cuando es necesario, a trabajar cuando toca trabajar, a comer cuando toca comer, a descansar cuando toca descansar. Todo eso su padre se lo enseñaba con su ejemplo, no tanto con palabras, porque a veces las palabras ¿qué? Se las llevan bien. Amén. Pero ese niño aprendió a confiar en su padre y en silencio obedeció. Lo que su padre le decía, él obedecía. Y obviamente su padre era muy prudente de no darle un mal ejemplo a su hijo. Y si le daba un consejo, era ¿por qué? Porque él estaba dispuesto a hacer, o ya lo había hecho, y ya su hijo había visto la seriedad de su padre. Así es Dios con nosotros. La voluntad de Dios. A veces Dios no habla mucho. Amén. A veces Dios no habla mucho. El mal nos enseña con su ejemplo. ¿Dónde está el ejemplo? En la Biblia. En la Biblia. Él no dice, ¿para qué voy a hablar si todo está ahí en la Biblia? Todo está ahí, aprende ahí. Pero yo no tengo que hablar mucho. Señor, háblame, decía alguien. Señor, háblame. Y Dios le señaló la Biblia. Señor, ¿y por qué me señala la Biblia? Porque ahí está mi voluntad. Ahí está el proyecto, ahí está todo. Y en el momento que uno aprende a hacer la voluntad de Dios, tenemos el total respaldo del Señor. El total cuidado, la total protección. No busquemos tanto que Dios nos hable con su voz audible. No busquemos tanto que nos profeticen, alguien que venga aquí y nos profetice. No busquemos tanto eso. Es bueno todo eso, pero busquemos